Lectura del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocarán a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes ácimos durante 7 días. El primer día se reunirán en la asamblea litúrgica y no harán trabajo alguno. Los 7 días ofrecerán oblaciones al Señor. Al séptimo se volverán a reunir en la asamblea litúrgica y no harán trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y sieguen la mies, la primera gavilla se la llevarán al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleven la gavilla para agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia, ofrecerán una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor. Durante 7 días, el día primero, se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajo alguno. Los 7 días ofrecerán oblaciones al Señor. Al octavo volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos, ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. El hombre en su naturaleza es festivo. La alegría la expresa a través de la fiesta, el gozo,
¿Y cuál es el sentido de la fiesta, del gozo del pueblo de Israel? Las acciones de Dios. Y esas acciones de Dios se van celebrando. Hoy precisamente en la lectura del libro de Levítico que acabamos de escuchar, se nos presentan esas festividades que se vuelven celebraciones de una expresión de fe, lo que vamos a llamar más adelante en el discurso del lenguaje teológico la liturgia, fiestas litúrgicas, es decir, un celebrar el servicio donde se recuerda la acción de Dios por parte de un pueblo que está autorizado porque está con Dios para celebrar los acontecimientos de su salvación. ¿Sí? Precisamente el gran acontecimiento que el pueblo jamás va a olvidar es la Pascua, su salida de Egipto, su paso por el mar. Y eso será para siempre. Es el momento de su liberación, la que hay que celebrar. Y hay que celebrarla no como el acontecimiento de tener un héroe, Moisés, sino de Yahvé que nos pasa, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Se establecen pues las fiestas en el transcurso del tiempo que llamamos año y se colocan fechas precisas para tener presentes los acontecimientos que se vivieron y donde Dios ha actuado de una manera maravillosa. Y en torno a esa fiesta de la Pascua vienen unas fiestas de complemento, los ázimos, las cosechas, el agua, las tiendas, y todas ellas son ocasión para recordar lo que Dios ha hecho. Y entonces se entona el himno del agradecimiento por todos los beneficios concedidos por Dios. Los cristianos como pueblo heredamos todas esas costumbres de las fiestas del pueblo. Pero recordemos, fiestas que tienen un sentido cristiano, fiestas que tienen un sabor a Dios. Hay veces suelen suceder tantas fiestas sin sentido, sencillamente porque se tiene la fiesta, se tiene el descanso, pero no por el acontecimiento salvífico. Aprendamos a celebrar nuestra fe con el gozo, la alegría, el folgorio y con todos los signos que eso nos lleve a agradecer a Dios y a enseñar a las nuevas generaciones que el Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. Sí, Dios que viene a actuar entre nosotros, pero que difícilmente lo aceptamos. Es lo que Mateo hoy nos cuenta en el Evangelio. Cómo Jesús viene a los suyos, va a Nazaret. Y habiendo vivido una mayoría de tiempo allí, 20 y pico de años, porque recordemos que primero estuvo en Egipto y llegó muy pequeño a Nazaret, pero ya allí se radicó y fue conocido de todos los vecinos. Recordemos que en el ámbito judío las parentelas son grandes y se marcan siempre por un jefe de familia. Por eso aparece diciéndose allí los hermanos de Jesús. Bueno, de esto se ha dicho tanto, de parte de la Reforma, de parte de la Iglesia Católica, pero el hecho es claro. Mateo nos presenta al inicio de su Evangelio que Jesús fue concebido virginalmente. Y Mateo nos da a entender que es el unigénito y es el primogénito también de María y de José. Resulta que estos hermanos que mencionan aquí, 4 de ellos, aparecen siendo hijos de una María según San Mateo capítulo 27, versículo 56. Sí, aparecen allí un Simón, un Judas, un Santiago, un José, que aparecen hijos pues de esta María que menciono, diferente de la madre de Jesús. Bien, aquí no es el momento para hacer esas aclaraciones técnicas del lenguaje hebreo, en donde la expresión primo
no aparece, sino hermanos. Y entonces todos los que son de la misma casa son hermanos. Recordemos también el caso de Lot con Abraham. En algunas versiones aparece siendo Lot hermano de Abraham cuando es sobrino. Evidentemente que tenemos que tener muy en cuenta la cultura judía, el lenguaje, para no traer afirmaciones rotundas y definitivas en la traducción que se hace al lenguaje de cada uno de nosotros, en este caso el castellano. Bien, pero aquí lo que importa es un detalle. Lo que Juan dijo está corroborado en Mateo. Vino a los suyos en Nazaret y no lo recibieron. Le echaron en cara su procedencia. ¿Quién iba a pensar que este que jugó entre nosotros de niño, este que estuvo en todas las actividades nuestras de niño, va a venir ahorita a decir y hacer cosas grandes? ¿De dónde le viene tal sabiduría? Si lo conocemos y sabemos quién es. Al pueblo le cuesta aceptar el profeta, y ningún profeta es bien visto en su tierra, nos dice pues finalmente Jesús. Y no pudo actuar allí por la falta de fe de ellos. Si hoy Jesús volviese a predicar el Evangelio entre nosotros, ¿lo entenderíamos, lo aceptaríamos o por el contrario, lo rechazaríamos? Esa sería la actitud de cada uno de nosotros. Fijémonos bien en ello. ¿Aceptamos o rechazamos a ese Jesús simple, humilde, sencillo? Porque era que en Nazaret había la concepción magnífica del poderoso militar que iba a liberar a Israel. Y Jesús era todo lo contrario. ¿Este quién es? Este vivió entre nosotros. ¿De dónde acá viene con estas cosas? La fe es toda una aventura, sí, hermanos. Toda una aventura de aceptar las cosas de Dios que difícilmente nosotros logramos entender. Entonces nos es importante mantener esa actitud de búsqueda, esa actitud de aceptación. Y en esa medida nosotros vamos creciendo en la fe. Aprovechemos para celebrar todos los acontecimientos con la iglesia y en la iglesia. Hoy cuando recordamos un hombre campesino, sin mayor cultura, sin mayor capacidad intelectual, que cambió la vida de un pueblo abandonado de Francia y hoy es famosísimo por él, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, al que se le atribuye una famosa frase cuando estaban en el proceso de su ordenación. Al obispo le dijeron: este hombre no sirve, es un burro. Y cuando el superior le dice a Juan María, el obispo, según la leyenda de ese aspecto de la vida de Juan María, tus superiores dicen que no vale la pena ordenarte porque eres un burro. El joven desertor, que difícilmente balbuceaba el latín, solo hablaba el dialecto de su población y algo del francés, le respondió al obispo con la sencillez de los hombres simples: si Sansón con la quijada de un burro mató tanto filisteo, que no era Dios con el burro entero. Dice la leyenda que el obispo se llenó de gozo y de risa y decidió ordenar al burro entero, y sí que hizo obras grandes en nombre de Dios, donde pasó este santo cura. Se perdió llegando a Ars y preguntó a un niño campesino: enséñame el camino a Ars, que yo te enseño el camino al cielo. Allá a la entrada de Ars hoy se conserva una preciosa estatua del niño con el santo cura señalándole el destino del cielo, el camino del cielo. Ars, lleno de tabernas, de prostitución y de todo lo demás de la época, era un pueblo abandonado donde ningún clérigo quería ir. Y allí enviaron a este joven sacerdote haciéndolo cura de allí. Luego oiremos decir en la historia, desde que este
cura llegó a Ars, se cerraron las cantinas y se abrió el templo. Se cerraron todos los bares, todas las tabernas de Ars y se abrió el templo. Santo cura de Ars, te pedimos por todos los sacerdotes, especialmente por los párrocos, para que nos enseñes el camino del ministerio que lleva al cielo. Recordar pues hoy a este hombre es recordar también con gozo las maravillas que Dios hace en los humildes y sencillos. A los sacerdotes que me siguen a través de este medio, mi felicitación en este día, y nos encomendamos mutuamente al Santo Cura de Ars para que Él interceda por nosotros. Y recordemos, cuando nos dicen que en un lugar no hay nada que hacer, respondamos como el Santo Cura, pues aquí es donde más tengo que hacer. Que el Señor sea alabado y bendecido en este día, y que nos bendiga a todos el Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el Señor.